Muy bien. Ok, hasta ahora estamos grabando el curso, la clase, perdón. Ok, intentamos de nuevo. Ok, bien. ¿Podemos ver la pantalla de nuevo que dice Academia Cristo? Sí, sí, Ok, pastor. muy bien, Afirmativo, profesor, afirmativo. muy bien. Sí, sí, sí. Ok, Isaías. Isaías, buenas Sí. noches, ¿cómo está? Buenas noches, profesor. Muy bien, gracias a Dios. Bien, bien. Contento de empezar este nuevo segunda clase. Sí, muy bien, muy bien. Ok, bueno, para nuestra segunda clase esta noche continuamos, ah, al, continuamos conociendo al Dios verdadero. Y entonces esta noche vamos a hablar de la segunda persona de la Trinidad. La última vez, la vez pasada, hablamos, nos enfocamos en el Padre. La primera parte del credo apostólico trata del Padre. La segunda parte del credo apostólico trata del Hijo de Dios, es decir, Jesús. Entonces vamos a enfocarnos esta noche en la persona de Jesús y de verdad vamos a pasar las próximas dos clases, yo creo, también hablando acerca de Jesús. Entonces hay tres personas más que quieren entrar. Um, Espérenme un momentito. Ok, creo que estamos bien. Ok, vamos a comenzar esta noche con una oración. Entonces, oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos que hayas enviado a tu Hijo Jesús para ser nuestro mediador. Sin Él estaríamos perdidos. Ayúdanos a entender nuestra salvación cada vez más para que podamos estar verdaderamente agradecidos por tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, pastor. Amén. Ok, entonces nada más la primera, ¿cómo se dice? Eh, la primera diapositiva, nada más otra vez habla del respeto que mostramos en la clase, llegando preparados, siendo puntuales, respeto a los profesores y a los compañeros de clase y en el grupo de WhatsApp. Entonces, nada más para repasar esto. Ok, muy bien. Para comenzar esta noche tenemos algunas preguntas de repaso que, que se base en la tarea que les di el otro día. Um, Miramos el video de Pastor Andrés que trataba del Lázaro y él estaba enfocándose en cómo la historia de Lázaro demuestra que Jesús es ambos Dios y hombre. Entonces, la primera pregunta para ustedes es, ¿qué partes de Juan 11 muestran la humanidad de Jesús? ¿Cuáles partes de Juan 11 muestran la humanidad? Isaías, por favor. Sí, pastor, yo considero que Juan 33 al 35 muestran la parte humanitaria de Jesús, donde dice Jesús, entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también se estremeció en espíritu y se conmovió. Y Sí. el 35 dice, y Jesús lloró, que humanamente sintió la muerte de su amigo Lázaro. Sí, exactamente. Muy bien, muy bien. Las lágrimas, las emociones, todo esto nos demuestra que es un ser humano, Jesús. Sus lágrimas, como digo, su interactuar con otras personas o su forma de tratarles, ¿verdad? Y su caminar de un lugar a otro. También, también como hombre, bueno, él tuvo que caminar hasta el lugar en donde se encontró a
a Lázaro. Ok, muy bien, muy bien. ¿Cuáles partes o qué partes de Juan 11 muestran la divinidad de Jesús? Entonces, ¿qué nos muestra que Él es Dios también? ¿Qué partes de Juan 11? Vamos con Félix. Félix, por favor. También en la pregunta anterior se manifiesta la humanidad de Jesús Ujú, por el hecho de haber nacido ujú, hombre. Y entonces, para el pago perfecto, el rescate de un hombre perfecto ujú. por un hombre pecador que somos nosotros. Eso es en relación a la pregunta anterior. En la pregunta de cuál es la parte de la divinidad, Ajá, es cuando él dijo que era el camino, la verdad y la vida. ajá. Sí, muy bien, es la verdad. Y también dice que es la resurrección, digo. Usted dijo, por favor, es que el audio no está muy bien. No está sirviendo bien. Sí, él manifestó su humanidad Ujú, al nacer como hombre, sí, para que él pueda pagar el rescate, un hombre perfecto por otros hombres imperfectos que somos nosotros. ok. Sí, Y también en la resurrección, él ujú, dijo que era el camino, la verdad y la vida. ajá, Nadie llega al Padre si no es por medio de él. sí. Y este Juan capítulo 14, ¿verdad? Entonces, sí. Este 11. Ok, muy bien, muy bien. Vamos, hay algunas otras personas con la mano levantada. Entonces, vamos con Desi. ¿Quiere decir algo, Desi? Claro, pastor, en el capítulo 11 vemos la divinidad de Jesús al momento que lo resucita a Lázaro. Claro. Cariño, tu sopa. Capítulo 43, Sí, y habiendo dicho Vas a enfriar. clamó a gran voz, No, le eché un Lázaro, poquito. ven fuera. sí, muy bien. Ahí vemos la Muy bien. divinidad Pastor, de- perdón un momentico para que los compañeros apaguen el audio cuando el otro compañero habla porque no se escucha. Sí. Sí, por favor, para todos ustedes, si no están hablando, por favor, si pueden silenciar el audio o el micrófono en sus computadores para que no haya otros ruidos mientras hablamos. Por favor, gracias. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo hay? Mi computadora no Ya, está. pastor, ¿lo puedo repetir o está bien? Está bien, el resucitar a Lázaro de entre los muertos prueba que Jesús es Dios. um, y también dice Jesús en Juan 11, 25 y 26, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y el que vive y cree en mí nunca morirá. Entonces, bueno, no hay nadie sino Dios que pueda hacer una promesa así, que puede decir que yo soy la resurrección y la vida. Entonces, estas cosas nos demuestran que Jesús es Dios también, asimismo que es un ser humano, es hombre. Ok, hay algunas personas que tienen la mano levantada. ¿Todavía tienen preguntas o comentarios? ¿O Efigenia tiene pregunta o comentario? Veo que la mano está levantada. Mm, El audio, por favor. No te oigo. No le oigo, perdón. Es para responder la pregunta, la última. Ok, por favor. La C. ¿Cuál? Esa, que está bien decir que si Dios murió en la cruz. Ok, Y yo sí. Sí, Ok. bueno, yo digo que sí, Dios murió en la cruz porque fue crucificado por nuestros pecados Ujú. para darnos una vida eterna y así demostrarnos el amor que tenía por nosotros. Sí, muy bien, muy bien. Zulay, yo veo que tiene la mano levantada.
¿tiene una pregunta o comentario? Bueno, voy a hacer un comentario porque yo había colocado acá donde dice que Jesús, que la humanidad de Jesús, también había colocado los versículos 11:41 y 11:45, Ujú. donde Jesús levanta su mirada a Dios y actuando allí como hombre, porque va a pedirle al Padre que conceda el resucitar a Lázaro, aún pudiéndolo él hacer sin pedirle al Padre, pues. Entonces lo hace como para que los que están allí con él se den cuenta de que llamarle la atención al Evangelio. Entonces ayer está actuando como hijo y le pide al Padre que lo ayude en ese momento. Entonces incluye allí el versículo 11:41 y 11:45. No sé si está bien así, usted me aclarará eso. A ver, 41 dice, entonces quitaron la piedra y de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y también dijo 45. ¿O qué dijo? Sí, 45. Entonces muchos de los judíos que habían ido... 45. 45 o 45. Sí, profesor, 45. Entonces muchos de los 41 judíos... y 45. Sí. Entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Sí. Ok. Sí, muy bien. Muy bien. Ok. Um, hay algunas manos más. ¿Quieren contestar esta pregunta de ¿está bien decir que Dios murió en la cruz? Vamos con Fabio, por favor. Sí, pastor. Ujú. Yo digo que no. Dios no murió en la cruz porque Dios no puede morir. Sí, y esto El es... que, el que murió perdón. fue el hombre en Jesucristo porque en el momento Dios se apartó de él. Sí, esta es una pregunta muy difícil. Es algo que nuestras mentes humanas no pueden entender. No sé si usted vio el video de antemano, el video con Pastor Andrés, pero él hablaba de esta pregunta muy difícil. Y bueno, voy a mostrarles la lógica. Porque decimos que Dios murió en la cruz. Decimos esto porque Jesús es Dios, como decimos. Jesús murió. Y entonces, si Jesús es Dios y Jesús murió, entonces decimos que Dios murió. Como digo, decir Dios murió en la cruz es ser fiel a las escrituras, pero a la vez es bien difícil entender. De hecho, no podemos entender cómo es que Dios murió, pero es nuestra manera de explicar que, bueno, otra vez, Jesús es Dios y Jesús murió, entonces decimos que Dios murió. Pero obviamente el Padre no murió, el Espíritu Santo no murió, sino el Hijo de Dios. Pero yo entiendo que es muy, muy confuso y aún yo no lo entiendo, pero así lo describe la Biblia. Hay algunas otras personas que parecen que tienen comentarios. Vamos con Sandra. Sandra. Sí, pastor, por lo que yo entendí, ¿verdad? También ahí en el video Uh-huh. que nos pasó el pastor Uh-huh. Andrés, perdón, Sí. dice que, pues sí, esto es muy, por decir como algo muy complicado, ¿verdad? Esta pregunta. Sí. Porque Jesús es, a lo que yo entendí, es completamente Dios y completamente hombre. Uh-huh. Y esas dos naturalezas, él explicaba que no pueden ir separadas. Sí. Lo que sucede es que
lo que le sucede a uno, pues le sucede a otro, ¿verdad? Sí, Jesús murió, excelente. Sí, muy bien Jesús dicho. murió, y dado a que Jesús es Dios. Entonces, él termina el último, por lo que yo entendí, que Dios murió en la cruz por esas dos naturalezas, pues que es hombre, es humano, ¿verdad? Y es Sí, muy bien. divino. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Ok. Hay algunas otras manos. Gloria, ¿tiene comentario? Hola, buenas noches. Buenas para noches. todos. ¿Cómo está? Pues bien, muchas gracias. Bien. Pues yo pienso que, o sea, yo digo que Dios no murió, aunque su cuerpo sí. O sea, porque en ese momento, como decía pues la hermana ahorita y decía el video, o sea, no se puede desligar lo uno de lo otro, pero mientras que el cuerpo físico era azotado, Dios estaba entonces quitándole a Satanás el poder de la muerte. Entonces, mientras que el cuerpo físico estaba muriendo, Dios estaba haciendo y cumpliendo con la labor que vino a hacer, que era libertarnos, que era quitarle a Satanás el poder de condenarnos y todo eso. Entonces, pues pudiera ser sí como medio complicado, pero mientras el cuerpo físico hacía una labor de humano que era morir, ser azotado y morir, ser crucificado, lo divino estaba haciendo el otro trabajo, Sí. pienso yo. Ok. Sí. Bien, sí, como digo otra vez, es algo muy complicado y quizás parece un poco filosófico, pero y otra vez todos nosotros vamos a tener problemas al entender esto, pero intentamos hacer lo mejor que podamos. Y entonces, como quien estaba hablando antes, era Efigenio, yo creo que hizo el comentario de que, bueno, las dos personas o las dos naturalezas, perdón, de Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina, son inseparables y por eso decimos que Dios tuvo que morir en la cruz, porque si Jesús murió y es las dos naturalezas, hay que decir que Dios murió, aunque otra vez no decimos que el Padre murió, el Espíritu Santo no murió, sino el Hijo de Dios murió. Entonces, bueno, muy complicado y otra vez no vamos a entender esto, ninguno de nosotros, pero así vamos a decir, ¿ok? Bueno, vamos a continuar entonces con el cuerpo de la lección para esta noche. Aunque primero tenemos una pintura que demuestre un predicador. El predicador, de hecho, en esta pintura es Martín Lutero, y hay una congregación y entre ellos, en medio de ellos, es Jesús en la cruz. ¿Alguien quiere intentar interpretar esta pintura? ¿Por qué el artista se pone Jesús en la cruz en medio del predicador y la congregación? ¿Alguien quiere adivinar? ¿No? Oh, Efigenia. Y pues yo pienso que es porque Jesús es la cabeza de la iglesia, entonces y es el centro pues de nuestra vida, ¿no? Entonces debe ser como el estandarte pues que nos guía todo y que y que nos representa. Ok, Sí. muy bien. Zulay, ¿quiere decir algo? Sí, profesor, yo pienso que Jesús en el medio porque es el evangelio, es el mediador. Jesús es el mediador entre los hombres y Dios. Y entonces ahí está en el medio porque el pastor está dando el evangelio al grupo de personas que está allí. Entonces Jesús allí es significa ahí que es la palabra de él, el evangelio que está en el medio.
Sí. de la multitud o de los discípulos y el pastor que está dando la palabra. Sí, muy bien, muy bien. Sí, lo que más o menos quiere decir es esta pintura es que cuando predicamos, Cristo debe ser el centro de la predicación, ¿no? El centro, el enfoque de nuestro mensaje. Entonces, cada pastor debe demostrar a Cristo a la congregación, ¿me entienden? Que Cristo es el centro de nuestra fe. Es el enfoque de la fe. Entonces, así quiere decir esta pintura. Y al demostrar esta pintura, quiero enseñarles una palabra. Yo creo que va a ser, yo creo que la palabra va a estar en el examen final. La palabra es cristocéntrico. Cristocéntrico. Entonces, es decir, que Cristo es el centro y utilizamos esta palabra respecto a las escrituras. Entonces, decimos que la Biblia es cristocéntrica. Entonces, todo el mensaje de la Biblia gira o se enfoque en Jesucristo. Ambos, el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, bueno, las personas que vivían durante el Antiguo Testamento miraban hacia el futuro desde su entonces estaban esperando a la llegada de Cristo. Y en el Nuevo Testamento nos proclama que Cristo vino y que cumplió todo lo que Dios había prometido. Entonces, otra vez, por eso decimos que la Biblia es cristocéntrica, porque ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se enfoquen en Cristo y en el Evangelio y lo que Cristo cumplió para nosotros. ¿Me entienden? ¿Sí? Ok. Bien. Sí, sí, pastor. Ok, muy bien. Y la próxima foto, bueno, esta foto representa el nacimiento de Jesús. Ustedes leyeron Lucas capítulo 2 en preparación para la clase. Y Lucas capítulo 2 es la historia del nacimiento de Jesús. La única vez en toda la historia del mundo que Dios llegó a ser hombre, que Dios entró al hombre y llegó a ser las dos naturalezas, como decimos antes, que que Jesús es ambos Dios y ser humano. Entonces, el nacimiento de Jesús desde la Virgen María es súper importante a nuestra fe, porque este es cuando Dios entró a la carne humana y llegó a ser humano. Ok, y vamos a tratar más de esto en la clase cuando continuamos. Ok, tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿por qué necesitamos un Salvador? Félix, por favor. Porque nosotros dos podemos salvarnos por nosotros mismos. Exacto. Y todo el mérito y la gloria a Cristo y Dios. Sí. Y el Espíritu Santo. Sí. Y voy a preguntar otra pregunta. ¿Por qué no podemos salvarnos a nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Por qué no? Estamos caídos en pecado. Decimos caídos en pecado imperfectos. Exacto, muy bien. Porque somos pecadores y imperfectos y no es posible salvarnos a nosotros mismos. Ok, entonces, ¿cómo entró el pecado en el mundo? Decimos que somos pecadores. ¿Cómo entró el pecado? Desi, por favor. El pecado entra al mundo
por la desobediencia de Adán. Sí, exacto, exacto, muy bien. Así dice Romanos 5:12. ¿Alguien quiere, Desi quiere leer Romanos 5:12 para nosotros, por favor? Claro, pastor. Ok, muy bien, gracias. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok, muy bien. Entonces, como usted dijo, que el pecado entró al mundo por un solo hombre y ese hombre era Adán cuando desobedeció a Dios en el huerto de Edén. Muy bien, así entró el pecado en el mundo y por eso todos nosotros también somos pecadores. ¿Qué? ¿Quién es el diablo? El diablo obviamente es el que tentó a Adán y a Eva en el huerto de Edén. Pero, ¿quién es? ¿Quién es el diablo? Félix, por favor. Félix. Un ángel, hijo de Dios, que cometió el pecado de la soberbia y él se sintió igual o superior a Dios. Sí, muy bien. Él pecó contra Dios. Muy bien, muy bien. Sí, hay algunos versículos aquí que nos enseñan quién es el diablo y cómo llegó a ser el diablo, como lo conocemos. El segundo de Pedro 2:4 dice, ¿alguien puede silenciar el micrófono, por favor? Hay mucho ruido. Muchas gracias, muy bien, muy bien. Ok, segundo de Pedro 2:4 dice, es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a juicio. Y el siguiente es muy parecido. Dice, incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. Entonces, sí, el diablo es un ángel caído. Estos dos versículos tratan de cómo llegó a ser el diablo como lo conocemos. El diablo fue creado por Dios como un ángel, como los otros ángeles, pero llevó una rebelión contra Dios. Quería reclamar el trono de Dios o tomar el trono de Dios. Pero obviamente Dios es más poderoso y no permitió que esto pasara. Entonces, Dios le quitó a Satanás del cielo y entonces llegó a ser un ángel caído, un ángel malvado que continúa a tentarnos. Y otro versículo también que es muy parecido. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces otra vez nos demuestra que es un ángel, pero un ángel caído, Satanás. Ok, muy bien. Otra pregunta, ¿podemos salvarnos por nosotros mismos? Ya contestamos esta pregunta, pero ¿alguien más quiere contestar para nosotros? Desi, por favor. No podemos salvarnos por nosotros mismos, pastor. Sí, claro. Necesitamos de un Salvador y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Exacto, muy bien, muy bien. Como Romanos 3 dice, ¿alguien quiere leer este versículo o estos versículos para nosotros? Lo puedo leer yo, pastor. Desi, ¿quiere? Ya, pastor. Okay, muy bien. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno.
Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpiente. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. ¿Hay más? Sí, pastor, sino destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ok, muy bien, gracias. Entonces, sí, la Biblia, la Biblia está muy clara que no es posible salvarnos por nosotros mismos. No podemos salvarnos a nosotros mismos porque todos somos pecadores y es imposible pagar el precio que Dios requiere para nuestros pecados o por nuestros pecados. Entonces, es imposible. Ok. Continuamos. Además de lo que vimos en Juan 11 en el video, ¿cuáles son algunos otros pasajes de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es el verdadero Dios? ¿Alguien conoce algún versículo o algunos versículos que nos dan evidencia de que Jesús es el verdadero Dios? Desi, otra vez, por favor. A ver, pastor, en Juan 1, ahí dice que el Dios estaba solo sobre las aguas y se hizo la luz y la luz habitó entre nosotros y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Sí, Y muy el bien. verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Sí, excelente. Entonces ahí dice que Jesús era Dios. Muy bien, Jesús muy es bien. Dios, ¿no? Así es, muy bien, muy bien. ¿Algún otro versículo? Fabio, por favor. Sí, pastor, en Juan 14 Ajá. dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Sí. El Padre y yo uno somos. Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, también este versículo nos demuestra, nos da evidencia muy, muy clara de que Jesús es el verdadero Dios. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con algunas otras preguntas. Dice, ¿cuáles son algunos de los nombres que tiene Jesús que prueban su divinidad? Entonces, en la Biblia hay varios nombres que demuestra que que Jesús es Dios. Hay 3 personas que están levantando la mano. Vamos con Fabio, por favor. Dice un nombre de Jesús, Dios con nosotros. Ok, sí, Emmanuel, ¿verdad? Sí, señor. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Excelente. Félix. Padre eterno. Padre eterno. Padre Yeshua. eterno, sí. Padre eterno. Príncipe de paz. Príncipe de paz, sí. Zulay, ¿tiene algo que decir? Zulay. Aquí también se puede decir el Mesías, el enviado escogido de Dios, el ungido de Dios. Muy bien, sí, Mesías. Mesías es el ungido de Dios, el escogido de Dios. Entonces, sí, este título, este nombre nos prueba su divinidad. Muy bien. Sandra, por favor. También yo busqué otros, pastor, por ejemplo, el Shaddai, que es todopoderoso. Sí, ok. Muy bien, muy bien. Ok. Y aquí ya alguien dijo, creo que Fabio dijo Emmanuel, como dice aquí. Romanos 9:5 dice que Cristo es Dios, entonces es muy claro, es Dios. Primero de Juan dice, capítulo 5, versículo 20, dice, este es el verdadero Dios
Y Mateo 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, estos son algunos de los versículos. Ustedes mencionaron algunos otros. Hay muchísimos versículos en la Biblia, o sea, muchísimos nombres o títulos que nos prueban que Jesús es verdadero Dios. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son algunos de los atributos que tiene Jesús que demuestran que Él es Dios? Entonces, anteriormente preguntamos cuáles nombres, ahora estamos preguntando cuáles son algunos de los atributos que tiene Jesús que demuestran que Él es Dios. ¿Alguien quiere contestar? Desi, por favor. Como lo acabamos de ver en el capítulo 11 de Juan, Pastor, Jesús resucita a los muertos. Sí, claro. Y en otras partes Jesús sana a los muertos, Jesús echa fuera a los demonios, Jesús cura todas las enfermedades, incluso la mujer que tenía flujo de sangre, dice, si le toco solamente el manto, sanaré. Sí, muy bien. Muestra la habilidad de Jesús caminando encima del mar, del agua, etcétera. Sí, todos los milagros, ¿no? Todos los milagros demuestran que Él es Dios. Muy bien. Zulay, ¿quiere algo? El que Dios es omnisciente y omnipotente y no cambia en toda la vida. Siempre va a ser, es inmutable. Sí, muy bien. Y hay varios versículos que nos demuestran estos atributos de Jesús también, ¿verdad? Que Él sabe lo todo, que es inmutable, como dijo, que no cambia. Muy bien. Aquí tenemos Juan capítulo 1. La palabra estaba en el principio con Dios, o el verbo en otra traducción. Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, como dijo Zulay apenas, que Jesús es inmutable, o sea, que no cambia, nunca cambia. Muy bien. Y Mateo 28 dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, sugiere que es Dios, porque Él tiene toda la autoridad, ambos en el cielo, así también en la tierra. Entonces, estos son algunos de sus atributos que demuestran que Jesús es Dios. Muy bien. Y otra pregunta, ¿cuáles son algunas de las acciones que Jesús ha hecho para probar que Él es Dios? Bueno, ya hablamos de los milagros, ¿verdad? Muchos milagros. ¿Qué más? A ver. Félix. Él resucitó a los 3 días. Por eso demostró que... Yo diría que esto más que todo demuestra o prueba que Él es Dios. Muy bien, muy bien. Ok. Juan capítulo 31 dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, Juan, déjame ver un momentito. Entonces, Juan dice, bueno, ese versículo viene en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, después de la historia de la resurrección de Jesús. Entonces, Juan está diciéndonos que ambos por la resurrección y también los otros milagros y otros
otros hechos que hizo Jesús durante su vida, todo esto nos prueba que Él es Dios. Muy bien, muy bien. Ok. Otra pregunta. Además de lo que vimos en Juan capítulo 11 en el video, ¿cuáles son algunos otros pasajes de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es el verdadero hombre? Entonces, Desi, por favor. Hay una parte donde Jesús se va con sus discípulos a orar. Sí. Y dice que ora y le sale un sudor como gotas de sangre. Sí. Sufre en sí en carne propia como todo un hombre. Exacto, muy bien. Sí, refiere a la oración en Getsemaní. Justo antes de que se muera en la cruz. Muy bien. Veo otra mano. Todavía es de Desi. ¿Alguien más quiere compartir una respuesta, un comentario? Efigenia. Sí, cuando él ayunó 40 días y Satanás, bueno, y él sentía hambre, ¿verdad? Y Sí. Satanás quiso, ¿cómo es? Probarlo. Sí. Exacto, muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, bueno, aquí la pregunta es, ¿dónde llama la Biblia a Jesús un hombre? Entonces, hay versículos que le llaman un hombre. Primero de Timoteo, capítulo 2, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Entonces, primero de Timoteo dice muy claramente que Jesucristo es hombre, pero también es Dios, porque dice es el mediador. Romanos 1, versículo 3. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. Entonces, este versículo nos recuerda que Jesús tiene una descendencia humana. Si leerían en la Biblia, yo creo que es Mateo capítulo 1, yo creo. A ver, espérenme. Así es. En Mateo capítulo 1 nos da la... Ay, ¿cómo se dice? Se me olvida la palabra. Bueno, la descendencia de Jesús nos demuestra ¿qué es? ¿Lineaje? ¿Es la palabra correcta? ¿Sí? Sí, linaje. Ok, Sí, gracias, linaje. gracias. De David, sí. Sí, muy bien, muy bien. Ok, y también otro versículo de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Entonces, este versículo nos dice que Jesús tiene carne y hueso, ¿verdad? Y un ser humano tiene carne y hueso. Es un poco parecido. Si ustedes conocen la historia, es después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús aparece a sus discípulos en una casa. Es la misma noche, es la noche en que Jesús se resucitó y aparece entre sus discípulos y ellos están muy, muy aterrorizados, muy, muy, tenían mucho miedo al verlo. Y Jesús les dice,
soy yo. A ver, tengo carne y hueso, dice que un espíritu no puede tener, un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Entonces, es otro versículo que habla de la carne y hueso de Jesús, que nos demuestra que es un hombre verdadero. Ok, hay otra pregunta aquí. Fabio, por favor, ¿qué evidencia bíblica tenemos de que el cuerpo de Jesús es real? Fabio, por favor. Juan 1, 13, me parece, o 14, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Muy bien, exacto. Excelente. Otro versículo que también dice, que nos enseña esto, Gálatas 4, versículo 4, nació de una mujer. Y por supuesto, sabemos esto por medio de Lucas 2 también, la historia del nacimiento de Jesús. Aquí Lucas 2:40, Jesús creció y se fortaleció. Entonces, bueno, esto sucedió en su cuerpo real. Hebreos 2:14, también él era de carne. Otro versículo que describe Jesús o describe la carne de Jesús. Okay. ¿Qué cosas humanas normales hizo Jesús? Desi, por favor. Estaba con la pregunta anterior, pastor, Sí. pero ya pasó a la otra pregunta. Ajá. La pregunta anterior en Juan 20, cuando le dice a Tomás, ven, mete tus dedos acá en mi mano, ¿no? Muestra Sí. que Jesús es Exacto, de sí. carne y hueso. Muy bien. Por eso quería acotar. Sí, muy bien. Gracias. Ok, entonces, otra vez la pregunta ahora, ¿qué cosas humanas normales hizo Jesús? ¿Cuáles cosas normales? Félix, por favor. Él comía, bebía, Sí. y él reía, se alegraba, tenía una vida normal como cualquier ser humano. Sí. Verdad. Muy bien. Desi, ¿quiere añadir algo? Claro, Jesús lloraba, Ajá. Jesús se enfadaba incluso con la gente del templo. Sí. Muy Se bien. cansaba, tomaba descansos en la barca, se iba en la barca, o sea, sí. Como dijo el hermano, Ajá. realmente se comportaba como todo un ser humano, como nosotros. Sí, muy bien. Todas estas cosas. Entonces, algunos ejemplos aquí. Oh, hay dos más personas. Efigenia, por favor. ¿Quiere añadir algo? Bueno, que él también pidió ser bautizado, como nosotros también. Tuvo la necesidad. Sí, claro, sí, porque siendo Dios, realmente no tuvo que ser bautizado, pero porque también era hombre verdadero, perdón. Sí, fue bautizado, como usted dijo. Muy bien. ¿Durmió? ¿Alguien comentó que Jesús durmió, que tenía sueño, tuvo hambre, perdón, tuvo hambre, se cansó? Todas estas cosas y los demás, las otras cosas también que ustedes comentaron. Muy bien. Se impacientó también. ¿Sí? Se impacientó cuando dice, Ajá. ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Y qué es, Fabio? Repite. ¿Podría Se impacientó. Se impacientó. sí, ok. Sí, entonces, como un ser humano, ¿no? Sí. Ok. Y entonces esto nos lleva a la pregunta, una pregunta muy importante. ¿Por qué era necesario que Jesús fuese tanto Dios verdadero como hombre verdadero?
¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser las dos cosas? Efigenia. Bueno, yo pienso que como por un hombre entró el pecado, era necesario que él se hiciera hombre para poder limpiar nuestro pecado, expiar nuestro pecado. Ajá, sí. Sí, y también porque para él sentir en carne propia lo que nosotros íbamos a vivir, los sufrimientos, el rechazo, que nos negaran, todo lo que él vivió, Sí, como lo sí. vivimos nosotros. Sí, claro. Sí, hay un versículo en el libro de Hebreos que habla de que Jesús sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Entonces, la razón por qué la razón por qué Hebreos dice esto es para darnos el consuelo que Jesús entiende exactamente lo que sufrimos nosotros. Muy bien. Vamos con Zulay. Zulay, por favor. Bueno, tuvo que hacer las dos cosas para poder ser nuestro sustituto, sustituirnos a nosotros y poder limpiar nuestros pecados. Muy bien. En la muy doble bien. sustitución que nos hizo. Sí, para ser nuestro sustituto. Muy bien, muy bien. Tesi. Pastor, acotando a lo que dicen los hermanos, que es muy cierto, y justamente eso es parte de lo que voy a decir. Él tenía que ser hombre porque tenía que haber el perdón de los pecados, y para el perdón de los pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Ajá, Y sí. derramamiento de sangre tenía que ser un verdadero hombre para que haya ese derramamiento de sangre. Muy bien, muy buena observación. Muy bien. Y a ver, ok, nadie más. Ok, aquí tenemos otro versículo. ¿Alguien quiere leer para nosotros Gálatas 4, versículo 4 y 5? Daisy, por favor. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ok, muy bien, gracias. Y este versículo nos demuestra una de las razones por qué tuvo que ser hombre, ¿verdad? Tuvo que nacer bajo o sujeto a la ley. Tuvo que ser sujeto a la ley como nosotros somos sujetos a la ley. Por eso tuvo que ser un verdadero hombre. Otro versículo, Hebreos 2:14. ¿Alguien quiere leer este versículo para nosotros, por favor? Yo, pastor. Ok, por favor. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Ok, muy bien. Y entonces, este versículo también trata de por qué tuvo que ser hombre, ¿verdad? Hombre verdadero. Porque tuvo que ser nuestro sustituto, tuvo que destruir la muerte para nosotros como un ser humano, como un hombre. Muy bien, y hay otro versículo y esto nos explica más por qué tiene que ser Dios verdadero también. Salmo 49, versículos 7 y 8. ¿Alguien quiere leer estos versículos para nosotros, por favor? Un voluntario. Daisy, por favor. Ninguno de ellos puede salvar a su hermano, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué nos enseña estos dos versículos? ¿Por qué Jesús tuvo que ser Dios verdadero, además de
un ser humano verdadero. ¿Por qué? Según este versículo. ¿Alguien quiere intentar contestar? Bueno, vamos a decir que... Oh, Zulay, por favor. Porque el precio que tenía que pagar era muy alto y nosotros no lo podemos hacer. Tiene que ser perfecto, sí. Tener una vida perfecta y una obediencia perfecta. Y nosotros no vamos a lograr nunca eso. El precio es muy alto y Dios necesita este precio alto. Exacto, muy bien, excelente, muy bien dicho. Sí. Ok, entonces sí, es porque el precio era demasiado alto para un simple ser humano pagar. Tuvo que ser la sangre de Dios, la sangre de Jesús para ganar nuestro rescate. Muy bien, muy bien. Ok, esto es todo para esta noche. ¿Alguien, antes de que oremos, alguien tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta o duda? Yo, profesor. Sí, por favor, Fabio, sí. Porque para la redención, la salvación del hombre se necesitaba el sacrificio de un cordero y sin mancha. Y solamente Jesús podía llenar esa condición. Sí, exacto, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Si no hay, entonces vamos a, bueno, primero muchas gracias y vamos a cerrar la clase de esta noche con una oración. Entonces, oremos. Dios, Padre Todopoderoso, te damos muchísimas gracias que nos envió a tu Hijo Jesucristo para ser nuestro Salvador. Él es el sacrificio que necesitamos y te agradecemos muchísimo que Él nos limpió de todos nuestros pecados y que ahora nos dice que al tener la fe en Él, al creer en Él, que somos salvos. Danos entendimiento, Señor, y fortalece nuestra fe. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, pastor. Amén, pastor. Amén. Muchas gracias a todos ustedes para reunirse con nosotros esta noche. Lo disfruté mucho. Para la tarea será parecida a lo que hicieron antes de esta clase. Voy a enviarla por medio de WhatsApp. Será un video otra vez y algunas preguntitas para contestar y creo que una lección también de la Biblia. Entonces voy a enviarles la tarea para que la tengan y puedan hacerla antes de la próxima clase, que será el martes que viene. Entonces tienes algunos días para hacer la tarea. Muy bien. Entonces, otra vez, muchas gracias por todo y que Dios esté con todos ustedes y les cuide y que tengan un muy buen fin de semana en nuestro Señor. Amén, amén. Gracias a Dios. Gracias, muy amable. Amén. Bendiciones para todos. Excelente clase, muy bien explicada. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Excelente. Nos vemos. Hasta la próxima Dios les clase. bendiga mucho. Amén. Igual.